Bienvenidos, jóvenes de noveno grado, a esta clase correspondiente a la unidad 5, la clase 4.2, área de polígonos semejantes. Lo pueden buscar en la página 123 de su libro de texto. El Pensemos nos presenta el siguiente problema. Nos dice que los triángulos ABC, que es el triángulo pequeñito, y el triángulo DEF, el triángulo más grande, son semejantes a razón de 1, 3. Y nos hace la pregunta, ¿cuál es la razón entre las áreas del triángulo ABC y el triángulo DEF? Debemos recordar que la área del triángulo, de cualquier triángulo, la calculamos multiplicando la base por la altura y la dividimos entre 2. Ya dicho eso, pues pasaremos a ver cómo se soluciona este problema. Tenemos entonces la solución. Tenemos que el área del triángulo ABC, o sea, el triángulo pequeñito, es base por altura entre 2, y la del triángulo más grande también base por altura entre 2. Entonces la razón entre las áreas la calculamos como sigue. Este es el triángulo ABC, ¿verdad? Tenemos base por altura dividido entre 2 entre el triángulo más grande, que es igual base por altura dividido entre 2. Al hacer esta división tal como está, 2 entre 2 da 1 y queda solamente el lado BC por el lado BA dividido entre el lado F por el lado DE, que lo podemos reescribir en forma de fracción y sería BC entre F multiplicado por AB entre DE. Por hipótesis, tenemos que las razones de BC y F es 1/3. Igual a B entre DE es 1/3. Entonces se sustituye en la razón entre áreas. Esto ya quiere decir área del triángulo ABC entre el área del triángulo DF es 1/3 por 1/3, que equivale a elevar 1/3 al cuadrado. Por tanto, entonces la razón entre las áreas del triángulo ABC y el triángulo DF es igual a 1/9, es decir, el cuadrado de la razón de semejanza entre ambos triángulos. Por acá tenemos dos problemitas que van a resolver ustedes. Bueno, van a resolver el número 1 y yo les voy a resolver el número 2. Veamos cómo se soluciona el ejercicio número 2. Nos dice el ejercicio 2. En el triángulo ABC, tenemos la figura en la parte derecha. El triángulo ABC es el triángulo grande. D, E y F son los puntos medios de AB, CA y BC respectivamente. Y nos pregunta cuál es la razón entre las áreas del triángulo ABC, o sea, el triángulo grande, y el triángulo DEF, el triángulo que está adentro, o sea, el más pequeñito. Veamos cómo lo resolvemos. Por el teorema de la base media, sabemos que el segmento FD es un medio del segmento CD. El segmento FE es
la mitad del segmento AB. De igual forma, el segmento DE es la mitad del segmento AC. Eso lo vimos en las clases pasadas por el teorema de la base media. Entonces, por criterio LLL, o sea, lado, el triángulo ABC es semejante como el triángulo DEF. A razón de 2, 1. Por tanto, entonces, el área del triángulo ABC entre el área del triángulo DF, la razón es de 2 sobre 1 elevado al cuadrado, y eso nos está dando 4, que sería pues la respuesta a la pregunta que nos harían. ¿Cuál es la razón entre las áreas de ambos triángulos? Ahí queda solucionado entonces el problema. Tenemos la respuesta al ejercicio 1 para que ustedes lo comparen y del ejercicio 2. Con esto terminamos la clase. Nos vemos en la próxima.